Hola, muy buenos días, amigos y amigas que nos siguen en nuestras redes sociales y los que de manera presencial nos acompañan. Muchas gracias por estar. Hoy tenemos el gusto que nos acompañe la maestra Julia Leticia Moscoso Rincón. Con mucha satisfacción les comentamos que ella forma parte del equipo de la curaduría de la exposición temporal Bonampak, una historia en construcción. Y para dar continuidad al ciclo de conferencias que nos acompaña esta exposición, la maestra Julia Leticia nos presenta la ponencia La muerte ritual en Bonampak. Pero antes de pasar a escuchar tan interesante tema, si me lo permiten, voy a leer su semblanza curricular. La maestra Julia Leticia Moscoso Rincón es maestra en Historia en la línea de investigación de estudios prehispánicos, licenciada en Arqueología y en Historia por la UNICACH. Obtuvo la medalla Chiapas al mérito académico estudiantil en la licenciatura en Arqueología e Historia. Es licenciada en Derecho por el IECH y maestra en Administración en Educación Superior. Docente a nivel en licenciatura en Derecho en diversas instituciones educativas. Actuaria judicial en el Poder Judicial del Estado y en el Archivo de Notarías del Estado. Ha participado en diversos cursos y seminarios como ponente y organizador, así como en seminarios y congresos nacionales e internacionales, en proyectos arqueológicos como Bonampak, Bolonquín, Chiapa de Corzo, Chicoacén II en la clasificación, fotografía y digitalización para el catálogo del acervo arqueológico del Museo Regional de Chiapas, proyecto Cerámica Arqueológica de Chiapas. Como curadora en las exposiciones temporales se encuentran Entre humo y olores, el aroma de los dioses, en el Museo Regional de Chiapas. Arqueología subacuática, homenaje a Franz Blom en el Museo Nablon. Trazos y colores, el dibujo arqueológico, homenaje a Jorge Olvera en el Museo Regional de Chiapas. También ha participado en foros de difusión y diversas publicaciones de artículos científicos y de difusión en medios nacionales e internacionales. Recibimos a la maestra Julia Leticia Moscoso Rincón, a quien cedo la palabra y recibimos con un fuerte aplauso. Hola, muy buenos días. Gracias por la presentación, Blanquita. Bueno, como ya mencionó Blanquita, este ciclo de conferencias pues acompaña a la exposición temporal de Bonampak, una historia en construcción. Y como hemos visto en la exposición, tenemos diversos objetos que hemos explicado que están matados ritualmente. Esta plática precisamente va enfocada a eso, a dar una explicación sobre qué es la muerte ritual y el Bonampak, en donde más vemos presente este tipo de rituales. Así que se bloqueó esto. Bueno, en los murales hay diversas interpretaciones sobre las escenas que nos muestran, pero también tenemos lo que son no precisamente daños, sino tenemos que dentro de los murales
hay partes del cuerpo de los que se están representados que presentan daño. Este daño fue un daño intencional que se les hicieron a esos personajes después de la desocupación del sitio. Entonces vamos a observar en el cuarto 1 que tenemos diversos personajes. En este caso se observan 14 personajes a los cuales se les destruyeron los ojos y también el rostro completo. En el cuarto 2, de los 20 personajes representados, les fueron destruidos los ojos, al igual que en el cuarto 1, y la distribución de esto se da en los muros de la bóveda. En lo que es en el cuarto 3, también observamos estos personajes que tienen esta destrucción en los ojos. En las imágenes podemos ir viendo cómo es. Bueno, lamentablemente no sirve el cursor para que yo les pudiera ir señalando, pero podemos ir observando de que hay en el rostro de los personajes se observa que está destruida en algunas partes el rostro completo, como es en la parte superior sobre el lado izquierdo, y en la parte superior sobre el lado derecho vemos que lo que está destruido son los ojos. ¿Sí? Aquí es muy importante hacer la aclaración que dentro de la cosmovisión maya el rostro y los ojos son una parte esencial en el cuerpo humano. Se tiene el concepto de que el rostro es la forma en cómo expresas emociones, pero también los ojos, a través de ellos tú observas, tú ves circunstancias, y que al momento en que tú eres representado en una imagen, esa imagen es parte de ti. Es lo que se considera el animismo. Entonces estamos hablando de que las representaciones de ciertos personajes en la cosmovisión maya es como si fuera el individuo mismo. Al destruirle el rostro o bien destruirle los ojos, estás destruyendo al individuo en su totalidad, o más bien lo que representa este individuo. Bueno, tenemos entonces que los personajes en los 3 cuartos del edificio 1 que presentan este tipo de destrucciones es lo siguiente. Para el cuarto 1 tenemos que en el muro norte hay un personaje que se le destruyeron los ojos. En el muro oeste son 6 personajes que se le destruyeron los ojos. En el muro sur son 2 personajes que se le destruyeron el rostro. En el muro este es un personaje que se le destruyó los ojos. En la bóveda, en el lado norte, un personaje se le destruyeron los ojos. Y en la bóveda, en el lado oeste, 2 personajes. Y en la bóveda, en el lado sur, 3 personajes que se les destruyeron los ojos. En total son 14 representaciones que tienen destrucción de los ojos, y en cuanto al rostro son 2. En el cuarto 2 tenemos en el muro norte 7 personajes con destrucción de los ojos. En el muro este 10 personajes con destrucción de los ojos. En el muro sur 2 personajes con destrucción de los ojos. En la bóveda norte y en la bóveda oeste un personaje respectivamente cada uno que se les destruyeron los ojos. Tenemos un total de 20 personajes con destrucción de los ojos y ninguno con destrucción del rostro. Y finalmente, en lo que es el cuarto 3, tenemos que en el muro norte hay un personaje con destrucción de los ojos, uno también en el muro oeste, así como en el muro sur.
6 personajes en el muro sur que se les destruyó el rostro completamente, y en la bóveda norte 3 personajes y en la bóveda este un personaje que se les destruyeron los ojos, haciendo un total de 6 personajes con destrucción de los ojos y 6 personajes con destrucción del rostro. Bueno, también en lo que corresponde a los entierros, que también hablamos de que los entierros que se tienen registrados en la Acrópolis, pues tenemos que no todos son de estos personajes, pues representan un tipo de muerte ritual. Podemos observar los distintos tipos de deformación craneal intencional que se tiene para Bonampak. Entonces tenemos la tabular oblicua, una ligera deformación tabular oblicua y una pseudo anular. Ahí tenemos marcados los cráneos que corresponden a Bonampak y que muestran una diferencia particular con respecto a la deformación craneal que se realizaba en Palenque. Bueno, en esta diapositiva señalamos lo que es en la Acrópolis, los distintos edificios que la coronan y que en particular los que presentan altares cilíndricos. En relación a los edificios donde se presentan altares cilíndricos, como ya se ha mencionado en distintas pláticas por el arqueólogo Alejandro Tobalín, director del proyecto, así también como por el arqueólogo José Adolfo Velázquez de León en su plática de la semana pasada, estos altares cilíndricos generalmente son identificadores de que hay un evento funerario en ese edificio. Bueno, en el edificio 4 es el edificio que cuenta con 2 altares cilíndricos y se encontraron 2 criptas, ¿sí? Una de ellas, un momento, tenemos lo que son entierros infantiles. En este caso, la ofrenda que acompañan estos entierros son ricas en cuestión cerámica, pero también tenemos que estos personajes van a ser individuos que se están ofrendando. Entonces, la cripta del edificio 7 también tiene un altar cilíndrico, es una cripta que tiene 2 nichos y esta es la ofrenda que presenta. También es importante señalar que las ofrendas generalmente, y estas son parte de la exposición que tenemos hoy en día sobre Bonampak, las ofrendas también son matadas ritualmente. Entonces es muy común que observamos en la cerámica que tienen unos pequeños agujeros, que esto nos indica precisamente esa muerte ritual, que no es nada más la muerte ritual que pudo haber tenido el individuo que se ha enterrado, sino también los objetos que se están brindando como parte de la ofrenda están siendo matados ritualmente. En la cripta del edificio 4, que es una de las representaciones que se hicieron para la exposición temporal y que podemos ver el ajuar funerario en esta exposición, bueno, se trata de un individuo masculino de entre 22 a 25 años con mutilación dentaria e incrustación de jadeíta con una ligera deformación intencional craneal. Vemos también el rico ajuar, son objetos de cerámica, jadeíta y un espejo de pirita.
encuentra matada intencionalmente. Bueno, en el edificio de las pinturas, en el cuarto 2 o cuarto central, se localizó en 2009 una cripta funeraria. Aquí es importante señalar que en el edificio 2, la representación que tenemos es de una guerra en donde participan Chan Muan y sus aliados, y al final podemos observar la toma de prisioneros y de sacrificados. Y eso es muy importante y muy particular, estas representaciones, puesto que el individuo que se localizó en esta tumba, encontramos que es un personaje que se le quitó la cabeza y solo conservó parte de la mandíbula inferior al momento de su enterramiento, y en vez de su cráneo se depositó un vaso de alabastro. Entonces, de acuerdo a lo que se ha analizado, bueno, la hipótesis que ha manejado el arqueólogo Alejandro Tobalín ha señalado que posiblemente se trate de uno de los prisioneros que se presentan en el mural del cuarto 2. Aquí podemos observar lo que es la ofrenda en el relleno de esta cripta, en donde se localizó un plato, un núcleo de obsidiana, un cajete gris fino, fragmentos de obsidiana y fragmentos de sílex. Esto fue antes de abrir la cripta, o sea, en la parte superior. Y dentro de la cripta, bueno, tenemos en la primera fotografía, en la esquina superior derecha, lo que era el cráneo del personaje, donde iba el cráneo. Tenemos este vaso de alabastro, también matado ritualmente. Se observa ahí en la imagen de que tiene una perforación, ¿sí? Pero también el personaje le acompañaba un licuacuar. Tenemos que llevaba una concha en el rostro y llevaba orejeras y un collar de jadeíta, así como también llevaba unos brazaletes de jadeíta, y en los pies tenía 2 platos polícromos. Entonces, aquí podemos observar todo el ajuar, cómo se localizó el individuo, ¿sí? Y repito, lo que llama la atención es la falta del cráneo. Bueno, lo que es el entierro 3, que es un entierro infantil que se encuentra entre el edificio 1 y el 2, no, entre el edificio 4 y la terraza 11. En ese caso fue un individuo que tenía un rico ajuar funerario, ¿sí? Tenía 9 objetos de cerámica, 9 vasijas, y tenía también cuentas de obsidiana. En el entierro, entre el pasillo del edificio 1 y del edificio 2, el edificio 1 es el edificio de las pinturas, también conocido de esa manera, se localizó una cripta funeraria en donde también se encontraban los restos de un infante, y acompañaban a este personaje 2 objetos de cerámica, 2 cuencos cerámicos. En el grupo quemado, eso lo explicó ampliamente la semana pasada el arqueólogo José Adolfo. Y bueno, tenemos en el entierro 6 que acompañan al personaje
puntas y cuchillos de pedernal. También 2 vasos cerámicos. Aquí es muy interesante porque los vasos uno de los vasos tiene decoración endrafiada, que está también en lo que es en la exposición. Y bueno, la imagen que nos presenta este vaso pues es de unos personajes que le están ofrendando algo a otro, y se ve un plato con tamales. En el entierro 8 también del edificio quemado, del grupo quemado, tenemos un individuo masculino entre 55 y 60 años con mutilación dentaria, osteoartritis y deformación craneal temporal oblicua intencional. Bueno, también en este evento observamos una rica ofrenda funeraria. Los entierros 1 y 9 del grupo quemado. En este caso tenemos un individuo femenino de entre 28 y 30 años de edad con mutilación dentaria, criba orbitaria y osteoporosis. Y en el entierro 1 del sitio 7, la ofrenda fueron fragmentos de navajas prismáticas. Y en el caso del entierro 3 del edificio Frey, tenemos un individuo femenino de entre 45 y 50 años con mutilación dentaria y osteoporosis, y un infante de entre 10 y 12 años que el infante no presenta mutilación dentaria, sino es el individuo femenino con un absceso alveolar. Y bueno, en este caso quiero poner mucho énfasis. La muerte ritual, como se dijo al principio, no es únicamente de personajes físicamente que se sacrifican, sino también tenemos personajes o representaciones de personajes que se matan ritualmente. En el edificio 15 se localizó a un personaje de estuco matado ritualmente, al cual se le cortaron las piernas, los brazos y la cabeza completamente. Se supone que este fue un antiguo gobernante, o fue la representación de un antiguo gobernante de Bonampak, y cuando la élite que gobernaba este sitio, que representaba a este gobernante, dejó de gobernar, entonces se decidió no solo matarlo, sino también se amplió el edificio y se cubrió totalmente. Entonces aquí es importante porque estamos mencionando que no únicamente se le quitó el rostro, sino que se mató totalmente. Y bueno, en la imagen de arriba podemos observar cómo al personaje se le enterró ritualmente. Tenemos en la etapa constructiva 4, en donde se realiza un relleno, el cual cubre en su totalidad esta escultura. Esta escultura también la podemos observar aquí en la exposición, con una reproducción que realizó el artista plástico Norberto Benítez, y una maqueta pequeña que también nos muestra precisamente esta imagen que realizó el arquitecto Ans. Bueno, como consideraciones finales, comentamos que se identificaron rituales de dedicación y terminación. Es muy probable que otros, como de purificación, mención o nomenclatura, hayan sido realizados. Sin embargo, lo limitado de los materiales y contextos arqueológicos nos impide asegurarlo. Así también proseguir con esta línea de estudio aportará nuevas interpretaciones hacia el futuro. Y bueno, con
eso damos por terminado. Gracias.